Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso de Cosmovisión Indígena. Esta materia es parte del segundo nivel y vamos a hablar un poco sobre cómo nos ubicamos en el mundo, cómo nos relacionamos entre los seres humanos y cómo nos relacionamos con los otros seres de la naturaleza. Tenemos como objetivo de aprendizaje en esta materia reflexionar en las formas que tenemos de concebir la vida, cómo nos vemos como seres humanos, cómo estamos dentro de la naturaleza, del cosmos. Y por ese lado también vamos a entender cómo cada pueblo tiene una forma de vivir la vida, tiene una forma de concebir la vida, tiene lo que se llama una cosmovisión. Pero hay autores que cuestionan y dicen no deberíamos pensar en una cosmovisión porque eso tiene un sentido más bien de pensamiento, de lógica, porque más bien los pueblos ancestrales, los pueblos originarios piensan en cosmovivencia, es decir, cómo compartimos día a día. Porque a veces se piensa que la cosmovisión es solo una cuestión espiritual, una cuestión que estamos pensando, pero la cosmovisión es cómo cada día vamos haciendo nuestras cosas, pensándonos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces vamos a ver el concepto de cosmovisión. Si ustedes ven en un diccionario, vamos a pensar que la cosmovisión es una forma, algunos dicen son todo el conjunto de creencias que tenemos, ¿no?, sobre la naturaleza, sobre la espiritualidad, cómo vemos nuestra vida y cómo vemos la totalidad de lo que hay en el cosmos. Por eso se dice que la cosmovisión está formada por todas las maneras como se interpreta la totalidad de lo que existe. Y esto es interesante pensar que cada cultura ha desarrollado su propia cosmovisión. Y esto es importante mantener la originalidad de nuestra forma de relacionarnos con los demás, porque a veces en el mundo se está tratando de imponer una forma de cosmovisión. Se está diciendo que ahora lo que se impone es una forma lógica de ver el mundo. Entonces pensamos que solo lo racional, solo la razón es una forma de acercarnos a conocer el mundo. Y dejamos de lado el espíritu, el corazón, las sensaciones, las emociones, cuando todo eso forma parte de nuestra vida. Entonces, la cosmovisión, o si queremos entender la cosmovivencia, nos va a permitir pensarnos integralmente. Y eso es una parte muy importante que como profesores tenemos que empezar a pensarnos y a pensar el proceso de la educación. La educación la vamos a hacer siguiendo nuestros principios de cosmovisión, de cosmovivencia, o la vamos a obedecer ciegamente a lo que nos imponen desde fuera. Entonces, es una cuestión muy importante cómo la cosmovisión puede marcar su ejercicio en la docencia, cómo la cosmovisión le puede ayudar a entender el comportamiento de los niños, cómo la cosmovisión nos puede ayudar a organizar el calendario escolar, a organizar las tareas, a organizar la forma de hacer el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños, con los jóvenes, con los mayores, porque todo eso implica cómo nos hemos visto. La cosmovisión, entonces, como decía, no es solamente una forma de pensarnos, es una forma de cómo vivimos. Cuando caminamos y vamos por la selva y no destrozamos las ramitas porque sí, sino que queremos dejar a veces una huella con una ramita. Eso es parte de nuestra cosmovisión porque nos han enseñado los mayores. Cuando nos levantamos y contamos los sueños, es también parte de la cosmovisión porque es cómo nos estamos nosotros inconscientemente nutriendo de todo lo que ha pasado en el día y compartimos con los demás el momento que compartimos los sueños. Entonces, muchos estudiosos, muchos pueblos originarios, los pueblos indígenas, insisten mucho en que el pensamiento ancestral es cósmico, no es antropocéntrico. Quiere decir que no está centrado en el ser humano, sino que más bien nos entendemos como seres parte de la naturaleza, uno más entre la naturaleza. Entonces es importante ahí considerar cómo los pueblos indígenas tienen otras percepciones de cómo los animales se relacionan con nosotros. No es que los animales uno pueda ir y cazar a todas las guantas, a todas las dantas, o uno puede acabar con todos los pájaros, no. Esas formas de cómo hacemos la relación con los pájaros,
que ellos nos traen noticias, que ellos nos traen comida, que ellos nos traen la sobrevivencia cuando están con las plantas, interactuando con las plantas y otros animales. Esas son formas de cómo nos están dando el fundamento de la vida. Entonces, la cosmovisión, muy ligada a nuestras prácticas diarias, es el fundamento de la vida. De esta manera, entonces, una de las cuestiones fundamentales en educación intercultural bilingüe es pensar que el sistema educativo debe servir para crear un modo de vida sustentable. Y de ahí la importancia de que la cosmovisión de los pueblos indígenas, que son los que han sabido mantener la naturaleza hasta nuestros días, sea una parte fundamental del currículum de educación intercultural bilingüe. Cómo los niños se van relacionando desde chiquitos con el agua, con los árboles, con los animales. Eso es importante, reproducir en el aula de clase, porque muchas veces los textos que nos vienen de fuera no toman en cuenta esas relaciones y podrían generar confusión entre los niños o contribuir a una destrucción de la naturaleza o tomar a la naturaleza como un recurso. Entonces, eso es lo importante de la cosmovisión en el aula. A la luz de una visión cósmica, sería imposible pensar que la educación sirva para dominar a la naturaleza. La educación debe ser para convivir con la naturaleza. Muchos pueblos originarios, muchos pueblos indígenas, piensan que la cosmovisión vendría a ser como la expresión de muchas verdades. Entonces, ellos ya no piensan que hay un universo, uno solo, sino que hay muchos universos y por eso se llama el multiverso. El mundo occidental, en cambio, considera que existe un solo universo. ¿Cuáles son esos multiversos? Por ejemplo, tenemos a los animales que se vuelven humanos o tenemos a los humanos que se vuelven animales. Esto, algunos autores dicen, es el perspectivismo, ¿sí? Es como un relativismo cultural, pero sería como un perspectivismo natural. Por ejemplo, en los mitos están contenidas muchas de estas tradiciones. Pensemos en Gempe, que se roba el fuego y les da a los humanos. Pensemos en cuántos de nuestros abuelos, cuando mueren, su vida no termina ahí, sino que se transforman en una mariposa, en el venado. Entonces, esas son las otras formas de vivir, las otras formas de extender nuestra vida en el universo o en los multiversos. Entonces, un multiverso serían las formas posibles de entender otros mundos. En estos contextos diversos estamos conectados. No es que hemos perdido la capacidad de hablar y de entender a los animales. Y ahí es muy interesante todo lo que la tradición oral tiene como guardadito, como un tesoro, ¿no? Lo que nuestros abuelos nos dicen, esas creencias que a veces decimos de los abuelos. Si tal pájaro canta es porque va a pasar algo malo. Si entra un gusano, si entran las hormigas a la casa, ¿qué significa? Entonces, esa relación de cómo los animales nos están contando todos los días qué es lo que va a pasar. A veces nos anticipan cosas. A veces se presentan en los sueños para que tomemos en cuenta qué vamos a hacer en el día o cómo vamos a relacionarnos si va a llegar una persona a la casa. Entonces, esas formas de comunicarnos con los animales y ellos cómo nos están comunicando, los árboles, el cielo, son signos naturales que a veces no tomamos en cuenta o que la ciencia llamada occidental dice no, eso no es importante, solo son importantes los signos sociales, dice la ciencia. Pero en cambio los pueblos indígenas están vigentes, están vivos, ¿no? Por ejemplo, la hora de la guayusa, qué importante es para conectarnos con el mundo natural, el mundo de los sueños, cómo a través de los sueños los abuelos nos hablan. Entonces, todas esas cosas que van haciendo, marcándonos como hombres, como mujeres, como niños, ¿qué vamos a hacer? Todo eso forma parte de la cosmovisión. Y estamos conectados. Estamos interrelacionados porque se entiende que todo debería tener una armonía, todo va teniendo un equilibrio, nada está fuera de un contexto, nada está fuera porque sí, todo tiene una razón de ser. Entonces eso va configurando que seamos realmente parte de la naturaleza. Para entender un poquito más cómo entender la cosmovisión, cómo percibir nuestra forma de ubicarnos en el mundo, en esta clase
hemos puesto de ejemplo cómo es la cosmovisión del mundo andino, básicamente la cosmovisión de los quichua hablantes. ¿Por qué se pone a veces lo quichua como si fuera lo único? Es tal vez porque hay de quien más estudios tenemos. No hay muchos estudios, por ejemplo, de cómo es la cosmovisión Siona, Secoya, la cosmovisión Guarani. Es todavía un proceso largo de estudiar y de sistematizar. La ciencia occidental tiende por lo general a sistematizar todo. Y como los conquistadores españoles tuvieron contacto con los quichohablantes, entendieron desde un comienzo cómo era su cosmovisión. A veces entender esta cosmovisión sirvió para imponer la religión católica, para compaginar esas formas de pensar y de vivir con las cosmovisiones de los pueblos. Entonces, en el módulo que estamos teniendo ahora, está de ejemplo lo que es la cosmovisión en el mundo quichua. En el mundo quichua hay un término que abarcaría todo lo que es las relaciones con la naturaleza y se llama la Pachamama. Y la Pachamama realmente vendría a ser el cosmos, todo lo que nos rodea. Cuando decimos cosmos estamos hablando de la influencia de los astros. El sol, por ejemplo. Cuando el sol sale, marca un tipo de sombra y según va recorriendo el día, la sombra va cambiando de lugar. Y eso, si usted marca en la Tierra, va a darnos unos puntos geométricos diferentes. Esos puntos geométricos, como el Sol va girando a lo largo del día y a lo largo del año, es lo que va marcando la forma como nos relacionamos. Y tenemos entonces los tiempos, tiempos para sembrar, tiempo para cosechar, el tiempo para que florezcan los árboles, el tiempo para que maduren los frutos. Y cuando maduran los frutos también es tiempo de cazar, ¿sí? Por ejemplo, los monos se alimentan de la chonta y cuando es tiempo de chonta, pues es también tiempo de cazar a los monos. Entonces, esas cosas que están dadas por el cosmos, por el movimiento de los astros, es lo que se entiende en el mundo quichua como la Pachamama. En su lengua, en su cultura, hay un término para decir el cosmos. Piense, reflexione en eso, cómo le llaman en su mundo, en su cultura. En la cultura achuar, ¿cuál es el nombre para decir cosmos? ¿Cuál es el nombre que abarcaría todo ese tipo de relaciones? En quichua, el término Pachamama está compuesto de dos términos. Pacha, que significa a su vez espacio y tiempo, y mama, que representa el origen, la fecundidad. El Pacha como espacio se puede percibir en las expresiones Hawa Pacha, que quiere decir el mundo exterior, el mundo de fuera, el mundo de arriba. Kai Pacha, que sería este mundo, lo de ahora, lo actual. Y Uku Pacha, que sería un mundo interior. Entonces, ese Pacha nos ha servido para dividir el mundo en tres estados, en tres niveles. Y según cómo dividamos, cómo entendemos cómo se divide el cosmos, también tenemos una forma de cosmovisión distinta. En su lengua, en su cultura, cómo se divide el cosmos. Hay niveles, hay un nivel superior, hay un nivel intermedio, un nivel inferior. Pensemos en eso. En el mundo de los secoyas se dice que hay 7 mundos, ¿sí? Es como unos cielos, el cielo está dividido y subdividido, a su vez el mundo acá está dividido, el mundo presente, el mundo sobre la tierra, y debajo de la tierra se entiende que también hay otros submundos, y así entonces habría 7 mundos. ¿Cuántos mundos hay en su cultura? Piense, ¿cuántas? Usted piensa en el exterior, piensa en lo de arriba, en el mundo de aquí, ¿cómo está organizada esa forma de pensarnos? ¿A dónde pertenecemos? ¿Al mundo del arriba, al mundo de aquí, del presente, al mundo de abajo, al subsuelo, al submundo? ¿Cómo estamos? En la cultura achuar hay también una riqueza en la cosmovisión. Cuente cómo es ese mundo en usted. Puede ir haciendo usted mismo su propio resumen, sus propias reflexiones en torno a cómo le enseñaron desde el niño a reflexionar, a pensar en cómo es el mundo achuar. A su vez, el término pacha como tiempo se puede percibir en expresiones como ñaupa pacha. En quichua se dice ñaupa pacha, es el tiempo primero, es el tiempo de antes. Kunan pacha es el tiempo de hoy, kunan es ahora, hoy. Y kipa pacha es el tiempo que va a venir, el componente, el tiempo que va a venir.
También en el mundo quichua hay formas para determinar cómo se va a dar la vida. Y una de las formas que está presente tanto en el mundo quichua como en otras culturas es el churo o la espiral. Cuando uno encuentra un caracol, ve que el caracol es un churo, ¿sí? Entonces, un churo que tiene un origen y sigue cambiando y evolucionando y vuelve a pasar siempre por el centro y está dando la vuelta y superando eso, ¿no? Entonces, esa forma del churo es importante, no es exclusiva del mundo andino. Hay en muchas culturas, tanto aquí en América como en Asia, en África. Entonces, en el mundo andino se entiende que este churo se ensancha y se encoge. Así es la vida de la Pachamama, se ensancha y se encoge. En el mundo occidental es lo que se conoce como la entropía, ¿sí? Entonces el mundo algún momento se concentrará, se condensará y desaparecerá, dice, ¿no? Pero estamos siempre en ese continuo ir y venir, en ese continuo ensanchamiento. Por eso Dolores Cacuango, la líder indígena de Cayambe, decía que 1000 naciendo, 1000 muriendo, así es la vida. El nacer, el morir es parte de la cosmovisión, cómo sentimos la vida y cómo pensamos si ya tiene fin con la muerte o si con la muerte es solo un cambio, un extenderse a otra forma de vida. También decía Dolores Cacuango que somos como la paja del cerro, que aunque el patrón arranque vuelve a crecer, y de paja de cerro cubriremos el mundo. Es decir, siempre estamos renaciendo, tal vez no de la misma forma, pero sí de otras maneras. Y estamos en continuo movimiento, estamos en continua generación de vida. Y eso es lo importante, ¿no? Cómo cada cultura entiende cómo se renueva la vida. Del término Pachamama han surgido en Quichua otros términos, como Pachacamac. Pachacamac vendría a ser como el Dios, como el creador, como el arquitecto de la naturaleza, como el ordenador de la naturaleza. Pachacutic, que sería un tiempo de renacer. Y Pachacutina, por ejemplo, como el tiempo del Big Bang, cuando explota, cuando nace la vida, o el Big Crunch, cuando se condensa la vida y se pasa a otro estado. En el mundo andino hay algunos principios, es decir, cómo se va a dar la existencia entre las personas, entre los seres vivos, entre los seres llamados inertes por la ciencia occidental. Por ejemplo, en el mundo de la ciencia occidental se considera que los cerros, las montañas pertenecen al mundo de los seres muertos o los inertes. Pero en el mundo andino los cerros, las montañas tienen vida, tienen alma, tienen corazón, se enamoran, se casan, se enojan. Entonces hay principios con los cuales funcionamos, tanto los seres humanos como los seres de la naturaleza. Entonces, en el mundo andino hay algunos principios. Uno de ellos, el primero, es la relacionalidad. Y son esas formas afectivas, ecológicas, éticas, espaciales, estéticas, productivas. Está basada en la correspondencia. Si usted hace algo por alguien, ese alguien le devolverá. O sea, siempre estamos en relación con otros. Lo que hacemos o dejamos de hacer tiene efectos en los demás. Entonces ese es el mundo de la relacionalidad. Se materializa en todos los aspectos de la vida. La complementariedad es un principio muy bonito, porque en el mundo andino se entiende que hombre y mujer, por ejemplo, no son dos caminos distintos, sino que son el camino para que sea completa la persona. En el mundo andino el término wambra, por ejemplo, quiere decir joven. Pero si una persona ya tiene 45, 50, 60 años y no se ha casado, sigue siendo wambra, porque no ha encontrado la pareja que le complementa. Entonces, la complementariedad quiere decir cómo en el mundo todo está hecho como para funcionar con otro. Entonces, hay lo macho y hay la hembra. Hay lo frío, hay lo caliente. Hay lo amargo, hay lo dulce. Así está dividido el mundo de las plantas, por ejemplo. Hay plantas para el frío, plantas para el calor. Cuando usted tiene una enfermedad por el frío, debe tomar una planta que le caliente. Y a su vez, si su cuerpo está caliente, pues debe tomar una planta fresca. Entonces, esos son los principios de la complementariedad, que de pronto también están en su cultura.
Es decir, en la medicina que usted aplica, la medicina de los abuelos, la medicina de los padres, debe tener estos principios, ¿sí? Cómo curamos las enfermedades es también parte de cómo nos concebimos y cómo el mundo, la naturaleza nos ofrece los remedios para salvar un tipo de enfermedad, una molestia, cualquier enfermedad o malestar que tengamos, vamos a encontrar en el mismo mundo de la naturaleza las formas de recuperarnos. Si nos pica la culebra, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de remedios tenemos ahí mismo en la naturaleza? ¿Sí? Y depende del qué tipo de culebra nos haya picado. Entonces, esas son las formas de conocimiento que tenemos dentro de la cosmovisión. Otro principio de la cosmovisión andina es la correspondencia. Es cómo todo se va correspondiendo armoniosamente. Es una relación mutua y de dos direcciones, ¿sí? De ida y de vuelta. Por ejemplo, la correspondencia está en los aspectos simbólicos, de los celebrativos, de los afectivos, que otorga el sentido de pertenencia a un grupo. Otro de los principios es la relacionalidad, la reciprocidad. Es decir, cómo si alguien me da algo, yo también devuelvo de esa misma manera. En el mundo andino, por ejemplo, ser compadre de alguien significa que estamos relacionándonos de una manera en la que si el compadre me da algo en un momento, yo voy a darle igual en cuanto él necesita. La reciprocidad también se da en el mundo achuar, en el mundo shuar, cuando construimos la casa. Y entonces la casa la hacemos para que alguien viva bien, porque no es posible que alguien viva bien en una casa y otro no tenga. Entonces la reciprocidad se da cuando uno va y trabaja por el otro. Y el momento que ese otro necesite que también aportemos, pues vamos y trabajamos por él. Entonces esa reciprocidad se da de maneras distintas, en trabajo, en información, en instrucción, en bienes que podemos dar. Entonces esas son formas de relacionarnos con las personas, con los animales. A veces damos al animal un alimento y luego el animal nos dará la lana, nos dará el cuero. Entonces esas formas se entienden, son la reciprocidad. Son formas como para mantenernos, ¿no? Son formas en donde no entra el dinero, que es importante porque enriquece al grupo, enriquece a las personas, pero también enriquece al grupo. Y eso permite mantener esas relaciones de armonía y de equilibrio que decíamos en un comienzo, ¿no? Porque permite que cada uno pueda adquirir los bienes, pueda tener acceso a tierras, pueda tener acceso a la casa, al agua, y no que solamente una persona se apropie de algo. Entonces eso es lo importante, lo interesante. Tal vez en su cultura existan también principios de esta naturaleza. La reciprocidad parece que es un principio común a muchas culturas, en donde vamos dando y recibiendo a la vez. Hay tiempos en los que nos tocará dar, hay tiempos en los que nos tocará recibir. Y eso también es importante, porque genera esa calidad de persona, ¿no? Porque a veces uno que siempre da puede decir yo no necesito, yo solamente doy. Pero en cambio el recibir quiere decir que sí, uno también se considera como necesitado de algo, necesita que los otros le den. Entonces saber dar y saber recibir es parte de esa convivencia, es parte de ese sentirnos iguales. Otra cosa importante que existe en el mundo andino es el pensamiento del summa causa. Pero este pensamiento del summa causa es bastante complicado, bastante diferente de la concepción que se ha dado ahora como el estado de bienestar que recoge la Constitución, recogen las leyes, recogen a veces las universidades, ¿no? El summa causa y en el mundo andino tiene que ver con este principio de la reciprocidad, de la complementariedad, de que vivimos bien, pero todos. No es solamente un estado de bienestar, de satisfacer las necesidades, es un estado de sentirnos bien con la naturaleza. Entonces, no significa que podamos obtener mucho dinero para vivir bien unos pocos, no, sino que significa que de pronto no pueda haber todas las comodidades, pero sí estamos viviendo bien, estamos disfrutando de otros aspectos que a lo mejor el mundo del dinero no ve. Por ejemplo, un ambiente tranquilo, un río limpio.
A lo mejor no es un summa causa y tener un baño con ducha, con todo lo del último a tecnología. A lo mejor el summa causa en su comunidad es que el río esté limpio y que usted pueda bañarse ahí, compartir la hora del baño con los demás, que en ese río haya peces y que así todos puedan acceder a comer, a tener un pez fresco. Entonces el summa causa es como un principio del mundo andino. Es un principio del mundo quichua, que no necesariamente está en el mundo de los pueblos de la Amazonía, por ejemplo. En el mundo shuar, en el mundo wao, en el mundo cofán, puede que el principio sea otro. Entonces habrá también que pensar qué otro principio es. Se ha impuesto en la Constitución el summa causa como si fuera un principio para todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, pero es solo del mundo quichua, es un principio andino. Está extendido en todo lo que es el Ecuador, el Perú y Bolivia, pero no es un principio de los otros pueblos. Entonces sí hace falta que también reflexionemos, qué educación pensemos, cuáles son los otros principios que hay en mi comunidad. Así como en el mundo andino, en el mundo quichua hay ciertos principios, en el mundo amazónico pueden haber otros principios. Y de hecho hay otras formas comunes, hay mitos comunes, por ejemplo el mito de la ratona, cómo la ratona enseñó a la mujer a dar a luz y luego la mujer accedió para que la ratona vaya a la chacra y se alimente. Eso es un mito que está presente en muchas culturas de la Amazonía. No es solo del mundo shuar o el mundo achuar, está también entre los wao. Entonces hay muchas cosas que son comunes a los pueblos de la Amazonía y así también debe haber principios parecidos al summa causa. Desde la visión de la educación oficial, de la educación dominante, el summa causa quiere decir vivir mejor, vivir bien, pero busca más la competencia y ganar sin que exista la posibilidad de complementarse. Es la lógica de tener una persona que gane y frente a muchos perdedores. Esa no es la lógica de los pueblos y culturas, ni de la Amazonía ni andina. Entonces hay que tener a veces cuidado, ¿no? Ser críticos de cómo se impone un principio y se pretende que esté con el mundo, la filosofía, la cosmovisión del mundo occidental. El buen vivir, dicen algunos, en cambio, en la vida comunitaria es armonía, vivir sin egoísmos y en permanente respeto con todo lo que nos rodea. Entonces eso sería como el summa causa propio de los pueblos originarios. Vamos a ver también cómo la cosmovisión, que tiene como ese sesgo, ese lado de que privilegia la razón frente a la cosmovivencia, es otro término. Entonces actualmente muchos antropólogos están pensando en que lo que hay entre los pueblos indígenas no es una forma racional de ver el mundo, sino que hay esta cosmovivencia. Para los andinos, asimismo, para el mundo andino, la relación con el universo es dinámica e integral. Es una cosmovivencia porque no define ni interpreta, sino convive y experimenta. El autor Patricio Guerrero denomina su cosmo sentir, su cosmo pensar, su cosmo imaginar, su cosmo decir y su cosmo hacer. No se trata de conocer, sino de cosmo ser, o sea, cómo ser en este mundo. Eso es importante, ¿sí? Entonces la cosmovivencia es ya no pensar cómo vamos a hablar, cómo vamos a hacer, sino ser tal como hemos sido a lo largo de los años. Ser como nos han enseñado los mayores, ser como nos han enseñado a pensar, a vivir, a convivir, a respetarnos, etc. Entonces, este sería un primer preámbulo, una primera entrada a lo que sería el módulo de la cosmovisión. Es como que a usted le tocaría pensar cuáles son esos mundos en los cuales está dividido el mundo en el cual vive, cuáles son esos submundos, cuáles son esas partes en las cuales se ha dividido según su cosmovivencia, cómo se concibe la relación con las plantas, las hojas, el viento, los rayos, el mismo cielo, etcétera, ¿sí? Entonces, hay una tarea pendiente para que desde su campo de docencia
piense en esos mundos y cómo esos mundos pueden influir en el mundo de la educación. Vamos a ver entonces la primera tarea. Tienen un documento muy pequeñito sobre los apuntes para la cosmovisión andina. Este texto habla sobre lo que acabamos de ver, los principios del mundo andino, cómo están divididos los mundos, cómo se concibe el cosmos, cómo es la Pachamama, etc. Pero es solo un libro guía para que usted a sí mismo pueda ir elaborando su propio trabajo, su propia interpretación, su propio entender de cómo es la cosmovisión en el mundo en el cual usted vive, en su comunidad, cómo es la cosmovisión. Tiene por tarea entonces, después de leer ese texto y hacer sus propias reflexiones, organizar una entrevista, puede ser con una o dos personas de su comunidad. ¿Para qué? Para preguntarle a esa persona cómo son las prácticas, cómo va un día completo de una persona y en esas prácticas de su día, en su vivir, está relacionándose de cierta manera con los distintos seres de la naturaleza o los seres humanos. Entonces, va a grabar a la persona sobre las prácticas en donde se evidencia la cosmovivencia de su comunidad, en este caso de la cosmovivencia achuar. Luego va a transcribir textualmente todo lo que le dijo la persona, va a transcribir. Si usted la entrevistó en achuar, mucho mejor. Es más fácil para los mayores expresarse en su propia lengua y van a tener términos que usan a lo mejor solo en su lengua. Van a referirse a los seres que están solo en la lengua, achuar, por ejemplo. Entonces, usted va a transcribir textualmente lo que le ha dicho esa persona. Puede grabar unos 4 o 5 minutos, no más para que no se le haga tan pesada la tarea. Puede grabar a 2 o 3 personas y ahí va a ser interesante ver cómo los mayores tienen todavía ciertos principios o se van complementando los saberes de ellos. Para que usted pueda entrevistar, explíquele a la persona sobre qué es la entrevista, qué es lo que le interesa a usted saber. Y estamos pensando en cómo vamos a evidenciar la cosmovisión del pueblo achuar en este caso. Tiene que poner el nombre de la persona, la edad que tiene, de qué comunidad es o en qué comunidad está viviendo ahora, porque sí va a ser diferente de pronto las versiones que tengamos de algún mito. Si le pueden contar un mito sobre cómo nacieron los seres humanos, de cómo se relacionan los animales, pues que le cuente, ¿sí? Para que usted también vaya viendo en los mitos cómo están ahí, si quiere, verbalizadas esas relaciones que hemos visto que se pueden dar entre los mundos en la forma de convivencia. Y por último, su deber va a ser un comentario sobre cómo piensa, cómo siente usted lo que dijo la persona entrevistada a la luz de lo que usted ha hecho, de sus reflexiones sobre la cosmovisión en su comunidad. Entonces es un trabajo sencillo, por favor lea. La lectura está muy relacionada con lo que hemos acabado de ver en esta clase respecto a cómo se organiza el mundo andino, cómo es la convivencia en el mundo andino. Pero piense en el suyo propio, piense en su comunidad, cómo se organiza la cosmovivencia, cómo se divide el mundo, cómo se estructura el mundo, cómo se relaciona en el tiempo, en el espacio, cómo se divide el tiempo y el espacio, cómo sabe cuándo debe sembrar, cómo sabe cuándo debe cosechar, cómo sabe cuándo debe ir al río, qué signos en la naturaleza le están diciendo que va a haber una buena pesca, que va a haber una buena caza. Entonces esos son los tipos de conocimientos del cosmos que nos van acercando a nuestra vida, ¿sí? Cómo evitar a veces, en los sueños nos dicen evitemos, tal persona va a enojarse, mejor evitamos a esa persona, o nos va a ir mal en la casa, mejor no salimos. Entonces, todas esas cosas que le están dando a usted, la relación con el mundo exterior, con usted mismo, pues vaya recolectando, vaya haciendo como un apunte, ¿sí? Y cuando le entreviste a la persona, pues va a ir corroborando eso, va a ir confrontando si de verdad lo que usted anotó es parte de la práctica comunitaria o de pronto ya cambió o de pronto los mayores tienen otro tipo de conocimientos. Esa sería la primera tarea para que usted pueda enviar. Terminaríamos esta clase acerca de qué es la cosmovisión, cómo entenderíamos los multiversos, la multiversidad frente al universo. Es decir, hacer unas
diferencias entre lo que es el mundo occidental y lo que es el mundo en las culturas originarias. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, conéctese, bien sea con los tutores en la misión, en el caso de la comunidad Achuar, o utilice el ABAC. Cualquier pregunta está en el ABAC, está el correo institucional al cual usted puede enviar los mensajes para poder estar en contacto. Gracias.